Ok, buenas tardes. Bueno, entonces después de haber escuchado a la doctora Martins, ahora pretendo mostrarles a ustedes sobre cómo podríamos llevar esto a la práctica en las ciudades, o sea, cómo podríamos tratar de ver la ciudad como un todo y especialmente pues me enfoqué en el tema de los sistemas peatonales. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos hoy en día? Pues la cuestión es que, bueno, en el caso de los peatones, pues siguen siendo los más vulnerables, como hemos visto claramente esta tarde, que tenemos una planeación lamentablemente aún muy enfocada todavía hacia los vehículos y hacia la infraestructura, y no tenemos información suficiente para la toma de decisiones. Hoy en día es difícil encontrar información sociodemográfica, por ejemplo, sobre las víctimas de accidentes de tránsito, las víctimas peatones. Entonces, ¿esto qué implica? Pues que no tenemos una visión global para la toma de decisiones en los sistemas peatonales y que en muchos casos nuestros sistemas no se adaptan a los peatones, sino que los peatones se tienen que adaptar a las ciudades y a las infraestructuras que más nos convienen como ciudad. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es que veamos los sistemas peatonales como un sistema aparte, no veamos a los peatones solamente como unos actores en el sistema de movilidad en general, sino que veamos el sistema peatonal aparte y diseñemos esos sistemas peatonales pensando en la cultura, pensando en estos micromundos de los que hablaba la doctora Martins. Pero la cuestión es ¿cómo hacemos eso? Definitivamente nosotros en el grupo de investigación nos enfocamos entonces en ver si reconocemos que tal vez el sistema peatonal no se está comportando o no estamos teniendo los resultados que estamos esperando. Hemos invertido mucho dinero tratando de disminuir la cantidad de víctimas de estos actores tan vulnerables, que ya reconocidamente vulnerables, y no lo hemos podido hacer. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Qué podemos hacer? Pues tal vez podríamos decir que nuestros sistemas peatonales no son lo suficientemente inteligentes como quisiéramos, como para llevar a disminuir estas medidas de desempeño que definitivamente no queremos tener. Entonces, este enfoque de los sistemas de la inteligencia colectiva pues está siendo estudiado para diferentes ámbitos. No ha sido estudiado aún para sistemas abiertos, pero al parecer funciona perfectamente. ¿Qué hicimos? Empezamos a ver qué se ha dicho en la literatura sobre los sistemas peatonales. Han sido ampliamente estudiados desde diferentes puntos de vista. Tratamos de identificar cuáles eran esos factores que influyen y cuáles eran las relaciones. Más o menos lo que estábamos tratando de hacer era encontrar ese cerebro del sistema peatonal, encontrar cuáles son como esas neuronas y cuáles son esas conexiones neuronales más importantes sobre las que nosotros podemos influir en las ciudades. Entonces identificamos diferentes sectores del sistema peatonal y las relaciones de incidencia y las fuimos agrupando según la afinidad de variables hasta llegar a un modelo de inteligencia colectiva de los sistemas peatonales que es totalmente coherente con lo que hemos hablado hoy en día. La cuestión es que podemos encontrar diferentes niveles de decisión, diferentes factores que están en esos niveles de decisión y los relacionamos a través de flujos de conocimiento. No basta con que nosotros tengamos intenciones, no basta con que tengamos unos planes hermosos, no basta con que tengamos unos planes tácticos muy buenos, si no podemos hacer todo el despliegue desde la parte estratégica a la parte táctica y poder llevar eso a la parte operativa, que es realmente la práctica, el día a día, que es lo que se puede adaptar a la cultura de cada una de las ciudades. Entonces, ¿qué hace que nosotros podamos relacionar esos diferentes factores? Es el conocimiento que hay ahí. Cuando nosotros hacemos unas políticas, eso nos va a afectar el presupuesto, nos va a afectar la infraestructura, la normatividad. Entonces ahí tenemos unos flujos de conocimiento. Fíjense que cuando nosotros estamos cambiando una política, por ejemplo, como es en el caso de aquí de la ciudad,
que estamos entonces en una política, estamos en visión cero, ahí ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo no queremos más víctimas, todo lo que hagamos lo hacemos para que no haya víctimas, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? Fíjense que estamos haciendo una modificación del conocimiento que hay en el sistema. Estamos diciendo ya esto no está bien, no toleramos una más, aunque sucedan, no queremos que sucedan. Entonces estamos diciendo, estamos modificando el conocimiento, estamos tratando de modificar la cultura y tratando de modificar ese pensamiento que hay en ese sistema. Encontramos también un flujo que es el flujo de difusión del conocimiento que se hace a través de las campañas. Encontramos los flujos de conocimiento asociados al reaprendizaje que se dan todo el tiempo, si nosotros tenemos por ejemplo, siempre hacemos un cruce peatonal por zonas seguras, pero si nosotros vemos que muchas personas hacen el cruce por zonas no seguras, tal vez reaprendemos y decimos, no puede ser tan peligroso si todo el mundo lo hace, y tal vez entonces nosotros vamos y cambiamos ese comportamiento. Todo el tiempo hay reaprendizajes y todo el tiempo el sistema en general tiene pérdidas y ganancias de conocimiento. Entonces dijimos, ok, pero entonces esto, ¿para qué? O sea, ¿cómo podemos llevar esto a la práctica? Suena bonito, pero ¿cómo lo llevamos? Utilizamos entonces simulación continua, utilizamos dinámica de sistemas, hicimos modelos matemáticos con la información que se tiene en el distrito, hicimos el caso aplicado a la ciudad de Bogotá. Utilizamos grandes cantidades de datos, utilizamos la base de datos de accidentalidad peatonal del distrito y toda la información histórica con la que contamos en la ciudad. Hicimos modelos en los cuales identificamos estos flujos de los que les estoy hablando y nos hemos encontrado con muchas cosas a lo largo de esta investigación. Por ejemplo, que tenemos bases de datos en donde no hay información sociodemográfica, no sabemos los motivos del viaje, por ejemplo, de las víctimas peatones, no sabemos, por ejemplo, su nivel de escolaridad, no tenemos información y en esos momentos se está haciendo esfuerzos desde medicina forense para tratar de conseguir más información que nos permita explicar un poco más desde este punto de vista del comportamiento, las causas de la accidentalidad peatonal. Encontramos que la base de datos tiene poco aporte de información desde el punto de vista de la minería de datos, desde el punto de vista del análisis de información, es decir, que es susceptible de ser mejorada a pesar de que hoy en día la base de datos está mucho más completa que antes y ya tiene muchísimos más campos, o sea, no se tiene tantos vacíos de información como antes. Claramente encontramos también con estos modelos matemáticos que es preferible invertir en educación y no en control. Las inversiones en control, cuando se retira el control, claramente los comportamientos regresan al punto donde estaban. Por eso son esas estrategias de estar cambiando los puntos de control constantemente para que que no sea tan fácil pues que la gente los identifique. Pero claramente encontramos acá que la cultura es el centro de todo este cerebro del sistema peatonal. Encontramos que hay autoaprendizaje y que este sistema realmente es sensible a los cambios de cultura como lo hemos venido escuchando a lo largo del día. Entonces dijimos, ok, perfecto, maravilloso, la cultura es claramente un punto crítico y es un factor que tenemos que afectar. Pero, ¿qué es lo que tenemos que afectar? O sea, cuando nosotros hablamos de cambiemos cultura no es simplemente ir y cambiar un chip, tenemos que ver cómo se hace este despliegue. Entonces utilizamos sistemas multiagentes, hicimos análisis empíricos, hicimos videos para capturar información del comportamiento de las personas aquí en nuestra ciudad, analizamos cruces a nivel y utilizamos sistemas multiagentes, utilizamos simulación para hacer diferentes análisis sobre estos sistemas y ver cómo podrían ser influenciados, que sería lo más importante, lo que podríamos hacer que más pudiera impactar sobre esos sistemas. Utilizamos entonces filmaciones porque teníamos la posibilidad de utilizar drones para capturas de videos y procesamiento digital de imágenes, pero no podíamos tener la información que han utilizado en la literatura diferentes autores.
Por ejemplo, es importante al hacer un cruce peatonal saber si la persona miró hacia los dos lados de la calle. Eso no lo podemos hacer a través de procesamiento de imágenes y bueno, muchas de estas más variables. Entonces lo tuvimos que hacer con videos y hacer la decodificación de videos. Hicimos también análisis de cruces a desnivel. Trabajamos también las características que están en la literatura y otras que consideramos importantes. Obviamente la decodificación de esto fue un trabajo grandísimo, la cantidad de datos que conseguimos fue muy grande. Hicimos varios escenarios para saber realmente cuáles eran los hábitos o cuáles, que definitivamente los hábitos son los que nos permiten ver reflejada la cultura que nosotros tenemos. Por ejemplo, los peatones aquí somos muy dados a que vamos caminando y nos encontramos con alguien, nos detenemos a saludar, tal vez nos detenemos a hablar y no nos importa muchas veces a quién le estamos bloqueando el paso. ¿Sí? A veces vamos despacio, vamos entretenidos hablando en un grupo y no sabemos, no somos conscientes que estamos afectando a todas las demás personas. ¿Por qué? Es nuestra cultura. En eso se basa la inteligencia colectiva, en que no solamente seamos un individuo que actúa por su propio interés, sino que está pendiente de los demás y actúa por un colectivo. La cuestión es, ok, hicimos los modelos, llegamos a tener unas conclusiones, digamos que muy específicas de cosas que nosotros debemos cambiar. Por ejemplo, sabemos que si nosotros actuamos así, hay que enseñarle a la gente cómo actuar entonces. No basta con que digamos, oiga, actúe mejor, no, es cómo. Tenemos que enseñarle a la gente cuál es la mejor manera, cuál es la manera que más nos conviene a todos y enseñar a través de estrategias de las que va a hablar el doctor Lijarcio, que ya ese no es mi tema porque yo soy ingeniera. Entonces, ¿qué concluimos? Pues primero que se debe tratar de unificar las bases de datos con que cuenta el distrito para tratar de hacer análisis más extensos con minería de datos, análisis estadísticos más extensos que los que nosotros logramos hacer. Proponemos también que se hagan planes de movilidad enfocados a los peatones, o sea, que tengamos planes de movilidad peatonal en la ciudad, como hay muchas ciudades en el mundo que ya lo están haciendo y que ya están reconociendo implícitamente al sistema peatonal como un sistema completo y no solamente ver el peatón como un actor más en la vía, no ponerlo al mismo nivel de un vehículo. Somos personas y merecemos, por nosotros existen las ciudades y merecemos tener una planeación específica para nosotros y una planeación de las ciudades que se adapte a las personas, que se adapte a nuestra cultura y no que nosotros nos tengamos que adaptar a otros modelos y a otras cosas que no han sido diseñadas para nosotros. Definitivamente el conocimiento se debe considerar como un flujo y nosotros debemos tratar de afectar este conocimiento. Hay diferentes niveles en esta toma de decisiones, fue lo que encontramos, pero esos niveles deben estar relacionados. Se debe hacer un despliegue de las políticas que se lleve hasta el final, hasta la parte operativa, que se lleve directamente a la calle. O sea, no que tengamos políticas que estén aparte, que sean muy bellas, pero que no somos capaces de llevar a la práctica, sino de formas muy difusas. Definitivamente el factor de comportamiento colectivo es el más importante aquí en las ciudades y nuevamente la inversión en educación debe ser constante, pero debemos ser muy concretos en qué es lo que vamos a cambiar y cómo lo vamos a hacer. Otra cosa que encontramos es que el sistema peatonal es autoorganizado, es decir, los sistemas peatonales podrían vivir sin ningún tipo de control. Lo que pasa es que, claro, esa autoorganización dura mucho tiempo y es a un costo muy alto. ¿Por qué es un costo alto? Porque es un costo que ya sabemos qué es lo que implica vidas. Cada vez que nosotros vemos un accidente estamos aprendiendo, cada vez que nosotros vemos que a alguien lo multan estamos aprendiendo. Y ese es el costo que a través de todas estas intervenciones, de todas las personas que trabajamos en este tema, es el costo que queremos evitar. Y bueno, un modelo de inteligencia colectiva definitivamente puede servir
para hacer un buen despliegue de la planeación en las ciudades, no solamente para sistemas peatonales, sino para una ciudad en todo sentido. Tenemos miles de trabajos futuros que queremos hacer pues para llevar a buen término en la ciudad, que podamos hacer propuestas muy concretas para la ciudad de Bogotá. Bueno, este trabajo fue financiado por la Universidad Distrital y es dedicado a los peatones víctimas de accidentes de tránsito y sus familias, que fueron los que inspiraron este proyecto. Muchas gracias.